Miscelánea empresarial, fácil de aprender. Miscelánea empresarial es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co, conducido por el profesor Héctor Cadavid Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes a las 6 a.m. y 6 p.m. El programa Miscelánea Empresarial busca transmitir conocimientos sobre los temas a tratar, con el objetivo de que los interesados aprendan o profundicen en los conocimientos propuestos en cada uno de ellos, solucionando talleres, resolviendo dudas e inquietudes que se les puede presentar. Siempre se tratará de hacer simple lo complejo y sencillo lo difícil. Lo importante es que los participantes aprendan, comprendan y apliquen todos y cada uno de los temas tratados. Este es un curso gratuito de finanzas de capital de trabajo, también conocida en muchas universidades como finanzas de corto plazo. No se permite la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del copyright. Solamente se permite su utilización con fines académicos, no comerciales. Derechos reservados, copyright 2016 por Héctor de Jesús Cadavid Jiménez. Este curso es patrocinado por la empresa Confecciones Flor de Lis, quien confecciona ropa interior femenina y la vende al por mayor y al detal a los mejores precios del mercado. El teléfono es el 301-766-0301 o 477-5820. En la diapositiva pueden observar algunas muestras de lo que esta empresa produce y que están a su disposición. Finanzas de capital de trabajo, método fácil de aprender. En términos generales, este curso se justifica porque tratará sobre la gestión, o sea, la administración eficiente del capital de trabajo, específicamente de los activos corrientes y de los pasivos corrientes, o sea, de aquellos activos que se pueden convertir a efectivo en un lapso de tiempo no mayor a un año. También de aquellas obligaciones que tiene la empresa con un vencimiento no mayor a un año. En este curso se tratará la gestión de cada una de las cuentas que conforman el activo corriente y el pasivo corriente. El estudiante aprenderá a diseñar e implementar políticas y estrategias de cada una de las cuentas citadas para su administración eficiente. Todo en aras de lograr encontrar el objeto básico financiero, o sea, OBF. Los objetivos que se persiguen son dos. Primero, desarrollar de manera magistral cada uno de los temas a tratar en este curso de finanzas de capital de trabajo. Segundo, comprender y aplicar cada uno de los temas vistos en clase a la cotidianidad académica, laboral y de los negocios en general. Sección 1, clase 2. Conceptos generales.
Definición de finanzas. En términos generales, las finanzas son todas las actividades bancarias y bursátiles que pueden realizar las personas, las empresas o los gobiernos en el corto y en el largo plazo, en aras de lograr sus objetivos. También, de manera simple, se puede definir como la administración eficiente del capital. Son ejemplos de actos financieros: la emisión de bonos para financiar un proyecto, tramitar un crédito bancario de largo plazo para la compra de una maquinaria, tramitar una carta de crédito para avalar una operación de comercio exterior, entre muchos más. Clasificación de las finanzas. Las finanzas se clasifican en personales, corporativas o de empresas, y públicas. Finanzas personales son todas las actividades económicas de orden personal o familiar que tienen que ver con la administración eficiente de sus bienes, ingresos, gastos y ahorros. Finanzas corporativas o de las empresas son todas las actividades económicas relacionadas con las decisiones que toda empresa toma en su cotidianidad financiera, tales como de inversión, de financiación y de distribución de utilidades o de dividendos. Toda empresa debe diseñar e implementar políticas y estrategias encaminadas a lograr su objetivo básico financiero, OBF, el cual consiste en la maximización del valor de la empresa para sus propietarios. Finanzas públicas son todas las actividades económicas relacionadas con la administración eficiente de los recursos económicos de las entidades gubernamentales, nacionales, departamentales, municipales. Las finanzas tienen su propio lenguaje, conformado por un sinnúmero de conceptos específicos que se deben aprender y familiarizarse con ellos para manejar y comprender esta disciplina. Algunos de estos conceptos son: estados financieros son informes que utilizan las empresas para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que se dan en la misma a una fecha o en un periodo de tiempo determinado. Análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y de la información financiera de una empresa. Rentabilidad es la ganancia o mayor valor recibido en la inversión. El inversionista debe preguntarse si esta tasa de rentabilidad sobre la inversión lo satisface como inversionista. Esa inversión es la mejor entre todas las alternativas que tiene. Todo inversionista tiene una tasa de rendimiento que lo satisface, de acuerdo a su edad, nivel social, nivel educativo, estado de salud, entre otras consideraciones. Riesgo es la probabilidad de no lograr lo esperado. Siempre se presenta a futuro, nunca en el pasado. Al respecto, el inversionista debe hacerse preguntas como: ¿será que obtengo la rentabilidad prometida sobre la inversión? ¿Será que pagan los intereses cumplidamente? ¿Será que devuelven la inversión al vencimiento? Y muchas otras más. Liquidez
Es la rapidez con que se convierte en efectivo el activo de la inversión y sus respectivos intereses. Se debe tener en cuenta las posibles calamidades domésticas en la empresa o de cualquier otra índole que exige convertir a efectivo la inversión para cubrir la crítica situación. Activos financieros son documentos legales que le otorgan al comprador el derecho a recibir unos ingresos del emisor durante un periodo de tiempo determinado. A su vez, es una obligación económica del emisor con el comprador o inversionista. Algunos activos financieros son bonos, TES, CDTs, acciones, papeles comerciales y aceptaciones bancarias. Mercados financieros. Los mercados financieros son un espacio físico o virtual donde se intercambian los activos financieros. Dependiendo del plazo de los activos financieros y de su propósito, los mercados pueden clasificarse de manera general en mercados de dinero y mercados de capital. Mercados de dinero. En estos mercados se negocian los activos financieros que tienen un vencimiento máximo de un año, como CDTs, aceptaciones bancarias y papeles comerciales. El propósito fundamental de estos activos financieros es financiar el endeudamiento de corto plazo, o sea, cubrir necesidades temporales de liquidez, o sea, financiar prácticamente las necesidades de capital de trabajo. Mercados de capital. En estos mercados se negocian los activos financieros que tienen un vencimiento mayor a un año, como bonos, TES, titularizaciones y acciones. El propósito fundamental de estos activos financieros es financiar proyectos de inversión. Flujo de caja. Es un estado financiero básico que muestra las entradas y salidas de efectivo durante un periodo de tiempo determinado y su situación final. Flujo de fondos. Este estado resulta de comparar los balances generales de dos periodos de tiempo consecutivos. El estado de flujo de fondos también se conoce con los nombres de estado de fuentes y usos de fondos, estado de origen y aplicación de fondos, estado de cambios en la situación financiera, estado de origen y aplicación de recursos, estado de fuentes y aplicación de fondos, EFAP. O sea, estos son los otros nombres que ustedes pueden escuchar en el medio sobre esta clase de estado. Flujo de caja libre, FCL. Es lo que queda en la caja de la empresa para atender las decisiones relacionadas con la financiación, las inversiones y los dividendos o distribución de utilidades. Generación interna de fondos, o sea, el GIF. Otros le dicen HIF. Lo importante es saber de qué se trata. Son todos aquellos recursos que obtiene la empresa en la explotación de su objeto social. Es decir, son el resultado de las operaciones del negocio. Es tan importante el GIF que permite visualizar
conjuntamente con otras herramientas financieras, las posibilidades que tiene una empresa en el largo plazo para su crecimiento, distribución de utilidades y otras decisiones relevantes que puede tomar la alta gerencia. Está conformado por utilidad neta del periodo, depreciaciones, provisiones. Si nosotros vemos un balance general, encontramos provisiones para cuentas por cobrar, para proteger las inversiones y para proteger los inventarios. Entonces debemos de tener en cuenta estas tres provisiones: de cuentas por cobrar, de inversiones y de inventarios. Y las amortizaciones de activos diferidos. Costos para la gestión gerencial. Ninguna empresa tiene razón de ser, ni puede sobrevivir si no genera los ingresos suficientes para funcionar, crecer y satisfacer a sus propietarios. Pero los ingresos se generan si se le asigna al producto o servicio un precio que sea aceptado por nuestro consumidor final. Tenemos que ser muy recelosos de eso cuando vamos a aprobar la asignación de un precio o cuando nosotros lo estamos calculando y lo vamos a utilizar para colocar nuestros productos en nuestro mercado objetivo. Ojo, debemos de tener en cuenta los precios de la competencia, que es muy importante, de manera pues de que debemos de estar muy bien asesorados antes de lanzar nuestro producto al mercado, antes de que sea tarde. Muy bien. El precio no se asigna por tanteo y error. Para ello es necesario conocer cuánto le cuesta a la empresa producir el producto o prestar el servicio. Si yo no sé cuánto me cuesta producir o prestar un servicio, pues voy a colocar un precio a mi producto que no tiene ninguna sustentación. Primero debemos de conocer el costo de producción de nuestro producto o el costo de prestar ese servicio. Mucho cuidado con esto, que es muy importante. Muchas empresas se han quebrado precisamente por eso, porque colocan un precio a la loca o porque ven en el mercado un producto parecido y que lo están vendiendo a tanto y nosotros simplemente le rebajamos 100 pesos y listo. Eso no es así. Nosotros debemos de ser muy coherentes con nuestros objetivos, con lo que queremos hacer de nuestra empresa y tener muy organizadas nuestra parte contable, nuestra parte de costos, que estén en personas competentes, idóneas, para que nos puedan prestar una buena asesoría. Los términos costos y gastos son utilizados indistintamente y no es incorrecto hacerlo. Pero para evitar confusiones es mejor llamar costos a todas las erogaciones que se sacrifican para la producción de un bien o servicio con el fin de obtener un beneficio. En otras palabras, todas las erogaciones que se hacen en el área de producción, a las erogaciones que se hacen en las demás áreas funcionales de la empresa, para su buen funcionamiento, se les debe llamar gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, entre otros.
En términos generales, los costos se producen en producción y los gastos generales se producen en las demás áreas funcionales de la empresa. Los costos se capitalizan en los inventarios y salen de allí en el momento en que se vende el producto y su valor se lleva al estado de resultados, descontándolo de las ventas, para obtener la utilidad bruta o margen de contribución, dependiendo del sistema de costeo utilizado, sistema de costos totales o sistema de costos directo o variable. Más adelante vamos a echar mano de estos dos sistemas de costeo porque ustedes deben de manejarlos bien y saber qué incidencias tienen sobre los estados financieros el realizar unos estados financieros bajo un sistema de costeo total o bajo el sistema de costeo directo o variable. De manera pues de que tenemos que manejar muy bien estos dos sistemas porque en Colombia toda empresa tiene que manejar los dos sistemas de costeo. El sistema de costeo total porque la ley lo exige y el sistema de costeo directo o variable porque es el que le sirve a la alta gerencia para tomar decisiones. Muy bien. Los gastos no se capitalizan, sino que se descuentan de la utilidad bruta o margen de contribución en el estado de resultados, en el periodo en que se incurren. En las empresas manufactureras, el costo tiene tres componentes o elementos del costo: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, o sea, lo que nosotros conocemos como CIF, los famosos CIF. La sumatoria de estos tres componentes a nivel unitario se conoce con el nombre de costo total unitario. Al costo total unitario se le suma la utilidad deseada por la empresa de acuerdo a sus políticas de precios y se obtiene el precio de venta unitario. Acá lo vemos de que PBU, que es el precio de venta unitario, es igual al costo total unitario más la utilidad deseada. Ya más adelante hablaremos de esta utilidad deseada y qué condiciones o qué requisitos debe cumplir para que no vamos a sacar nuestro producto a un precio o muy bajo o muy alto. De manera pues de que debemos de ser muy conscientes de esas restricciones que tiene la utilidad deseada. Estructura financiera, EF. La estructura financiera de una empresa hace referencia a la distribución del lado derecho del balance general. Es decir, es la composición de pasivos y patrimonio. Son las dos fuentes de financiamiento que tiene la empresa para la adquisición de sus activos. Esto, si nosotros miramos el balance, vemos de que ese balance está dividido en dos partes iguales de manera vertical. El lado izquierdo corresponde a los activos de la empresa. Ahí están los activos corrientes y los activos no corrientes. Y al lado derecho tenemos en la primera parte o en la parte superior del lado derecho tenemos los pasivos, donde están los pasivos de corto plazo y los pasivos de largo plazo. Y después tenemos el patrimonio. La suma de pasivos más patrimonio tiene que ser igual al total activos. Muy bien. La estructura financiera es muy relevante para la empresa, ya que para lograr alcanzar el objetivo básico financiero, o sea, maximizar el valor de la empresa para los dueños,
se debe buscar la mezcla que menor costo le genere a la empresa al menor riesgo posible, procurando el mayor apalancamiento. Esto no es fácil y eso depende de nosotros, como gerentes de la empresa, como propietarios de una empresa, de manera pues de que nosotros tenemos que operar de manera eficiente al menor costo posible. A través de este curso estaremos hablando de este objetivo básico financiero y vamos a aludir con frecuencia esa estructura financiera porque es muy importante para el buen manejo de la empresa. Entonces repetimos de que se debe buscar la mezcla que menor costo le genere a la empresa, al menor riesgo posible y procurando el mayor apalancamiento. De esto vamos a estar hablando con frecuencia. Apalancamiento. El apalancamiento hace referencia a la cantidad de deuda o préstamos de recursos económicos que utilizamos para la adquisición o compra de los activos de la empresa. Normalmente, las empresas utilizan parte de deuda y parte de capital propio para financiar la compra de los activos. La utilización de la deuda aumenta el riesgo de la firma ante una situación de incumplimiento de los pagos de las obligaciones, porque los dueños pueden perder la propiedad de la misma. En la clase anterior les hablaba de que en una empresa manufacturera la estructura financiera, o sea, la conformación de pasivos y patrimonio, debe ser, no es una camisa de fuerza, pero dicen los que saben de todo esto, de que el máximo debe ser una estructura financiera 80-20, es decir, tener máximo un 80% de pasivos y el 20% de patrimonio. No es una camisa de fuerza, usted puede operar 50-50, 60-40, 70-30, en fin, pero el máximo siempre está dado por un 80-20 para empresas manufactureras. Durante el curso vamos a hablar más de las empresas manufactureras porque son las empresas que más se dificultan para manejarlas. Las comerciales también es difícil y las de servicios, pero las manufactureras o industriales es un poquito más complejo. Ya lo veremos a medida que vamos avanzando en el curso. Es por eso que el endeudamiento de la empresa debe ser controlado y utilizado adecuadamente. Sin embargo, la utilización de mayor deuda aumenta la rentabilidad de la empresa, pero también se aumenta el riesgo asumido por ella. El fenómeno del apalancamiento surge de la utilización de costos y gastos fijos, operativos y financieros. El apalancamiento puede ser de tres tipos: apalancamiento operativo, apalancamiento financiero y apalancamiento total. Apalancamiento operativo. Más adelante, cuando lleguemos al tema, vamos a ilustrar todo lo que hemos visto con ejercicios. Sería muy bueno de que los que no están familiarizados con los estados financieros, o sea, el balance general y el estado de resultados, pues se vayan familiarizando, consulten en internet, busquen ejemplos de balances, lo van mirando a ver cuáles son las cuentas que lo componen en la parte del activo, en la parte del pasivo, en la parte del patrimonio y también las cuentas del estado de resultados, porque durante todo el curso vamos a estar hablando de todas esas cuentas y es muy bueno de que ustedes me vayan entendiendo
de qué estoy hablando. Que si hablo de una cuenta determinada, ustedes sean capaces de identificarla como una cuenta del balance general o una cuenta del estado de resultados. Entonces es muy importante eso, porque en la medida en que ustedes lo hagan, vamos a sacar un mejor provecho de este curso. Muy bien. Entonces vamos a hablar del apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo refleja el impacto de un cambio en las ventas sobre la utilidad operativa. Recuerden de que también se conoce como UAI. La medida del apalancamiento operativo se denomina grado de apalancamiento operativo. Más adelante vamos a hacer ejercicios y vamos a aprender a calcular todo esto que les estoy diciendo. El apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento y cómo lo podemos mejorar o cómo podemos hacer de que se pueda calcular más fácilmente y en qué nos puede incidir para nosotros diseñar estrategias de mercadeo o financieras. Apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero refleja el impacto de un determinado nivel de endeudamiento sobre la utilidad por acción, o sea, la UPA, utilidad por acción, o la utilidad neta, UN. El grado de apalancamiento financiero es la medida del riesgo financiero de la empresa. Apalancamiento total. El apalancamiento total es una combinación de los dos anteriores. El grado de apalancamiento total mide el impacto de un cambio en las ventas sobre la utilidad por acción o la utilidad neta, UN. Como les decía, vamos a hacer ejercicios y vamos a aprender a manejarlos, a interpretarlos, a aprovecharlos para todas esas políticas y estrategias que vamos a aprender a diseñar y que nos va a servir para el manejo eficiente de la empresa. O sea, recordemos de que toda empresa debe ser eficiente y nosotros la tenemos que hacer más eficiente en su integridad. De manera pues de que en la medida en que nosotros nos vamos preocupando y vamos investigando sobre todo lo relacionado con el curso, pues vamos a sacar buen provecho de él. Por el momento vamos a hacer lo que les acabo de decir. Van a buscar balances generales y estados de resultados y se van a familiarizar con los nombres de las cuentas. Los que no han visto esos estados financieros. Los demás, pues es muy bueno de que vayan, por ejemplo, buscando información financiera que nos pueda servir en el curso. En la clase anterior vimos la totalidad de el programa del curso. Pueden ir buscando material relacionado con eso que les mostré hace 8 días, que es lo que vamos a desarrollar en este curso. Costo de capital. Según Beasley and Brigham, 2009, página 442, el costo de capital de una empresa representa la tasa de rendimiento mínima que se debe obtener de las inversiones como proyectos del presupuesto de capital y asegurar que el valor de la empresa no disminuya. En otras palabras, el costo de capital es la tasa mínima de rendimiento requerida por la empresa y se le exige a cualquier proyecto. Cualquier inversión que vaya a hacer debe rentar como mínimo costo de capital. Entonces ya se pueden dar cuenta ustedes lo importante que es para una empresa conocer el costo de capital.
pero es una información que es reservada en las empresas. Uno no puede divulgar cuál es el costo de capital que la empresa maneja para tomar decisiones, para su funcionamiento, en fin, para muchas cosas que veremos durante el curso. Bien, toda empresa tiene dos fuentes de financiamiento, como ya lo vimos en párrafos anteriores, pasivos y patrimonio. Para calcular el costo del capital necesitamos conocer, primero, la estructura financiera de la empresa y segundo, el costo de la deuda y tercero, el costo del patrimonio. Conociendo la participación de cada uno de los rubros o cuentas de ambas fuentes de financiamiento sobre el total de activos o pasivos más patrimonio y su respectivo costo después de impuestos, podemos calcular el costo promedio ponderado de capital, que se conoce como WACC, el cual se puede definir así. García 2000, página 37. Es el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que la empresa, utiliza para financiar sus activos. Valor económico agregado, EVA. Pues yo creo que la mayoría de nosotros hemos oído hablar sobre esta herramienta financiera excelente. Es una herramienta excelente para medir la gestión gerencial. De manera pues de que le vamos a dedicar tiempo para que aprendamos bien sobre el EVA. El EVA es una marca registrada de la firma Stewart & Company. Según García 2003, página 131, se define como la diferencia entre la utilidad operativa después de impuestos que una empresa obtiene y la mínima que debería obtener. Se halla aplicando la siguiente fórmula. EVA es igual a WODI menos ANO por CK. Vamos a ver qué es cada una de esas variables que intervienen en el EVA. Nosotros podemos ver de que en el EVA intervienen muchas variables. Este EVA, que es el valor económico agregado, es igual al WODI, vamos a verlo acá, que es la utilidad operativa después de impuestos. Los impuestos que presuntamente debería pagar esta utilidad no son los impuestos que debiera pagar la empresa, no. Porque es que ya les decía de que el EVA es una herramienta financiera por excelencia para medir la gestión gerencial. Y la gestión gerencial, como vamos a discutir más adelante, únicamente va hasta la utilidad operativa. Aunque el gerente es el responsable de todo, porque le han entregado prácticamente todo, en cierta forma al gerente se le entrega a la empresa es para que la opere de acuerdo al objeto social. Si es una fábrica de zapatos, pues para que produzca y venda zapatos obteniendo una utilidad. Esa es prácticamente la labor de un gerente. Lógicamente que tiene que velar por toda la empresa, por todos los activos, tiene que responder por todos los activos de la empresa. De manera pues de que, pero esta herramienta únicamente mide la parte operativa del gerente. Ok. ANO son los activos netos operativos. Bueno, y también les comentaba de que el EVA, yo puedo medir lo que quiera dentro de la empresa. Por ejemplo, yo puedo medir la empresa como un todo, puedo medir la gestión de un director de área, puedo medir la gestión de una sección determinada de la empresa. En fin, es supremamente versátil este EVA
porque nosotros podemos medir lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos mirar, por ejemplo, el EVA sobre recepción, hay una niña ahí atendiendo el teléfono, bueno, ¿cuánto le cuesta a la empresa? ¿Será que nos está generando valor o nos está destruyendo valor? Pero nosotros tenemos que saber que hay áreas que no pueden producir ingresos, y si no producen ingresos, pues no puede generar valor, pero que son necesarias dentro de la empresa. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser capaces de también ver que hay ciertas funciones que son muy cualitativas y que si no se desempeñan dentro de la empresa, pues va a afectar a la organización como un todo. Muy bien, entonces de eso se trata, vamos a hablar ampliamente de esta herramienta. A mí personalmente me gusta mucho, de manera pues de que yo quiero que ustedes también la manejen bien. Bueno, el CK. CK es el costo de capital o rentabilidad mínima que la empresa le exige a una inversión. El EVA es una excelente herramienta financiera para medir la gestión gerencial, de ahí es que solamente se tome hasta la utilidad operativa. Ya les había comentado al respecto. Tenemos el valor presente neto o valor actual neto, VAN. BPN, o sea, el valor presente neto, se define como el valor presente de los futuros flujos de caja de un proyecto, descontados con una tasa equivalente a CK de la empresa y restándole la inversión inicial. El objetivo del BPN es determinar si el valor presente de los ingresos de un proyecto de inversión es mayor al valor presente de los egresos. Miren, con esta herramienta financiera o indicador financiero, nosotros podemos utilizarla para aprobar o rechazar un proyecto que vaya a ejecutar la empresa o que nos estén presentando. Algún subalterno nos lo está presentando y de acuerdo al cálculo futuro de los ingresos que va a generar ese proyecto, pues nosotros utilizamos CK como una tasa de descuento. Ya vamos a aprender a calcularlo también, porque lo vamos a aprender a hacer manualmente y en Excel. En este curso yo soy muy amigo de la parte de Excel cuando se puede. De todas maneras tenemos que combinarlo porque al final tenemos que elaborar un presupuesto de efectivo que es tan útil para el gerente financiero y hacia allá apuntan nuestros sueños, bien sea porque seamos el gerente de una empresa ajena o propia, ¿por qué no? Para eso nos estamos nosotros preparando, para que ustedes se vayan capacitando en todas esas herramientas que necesitan para una administración eficiente de su empresa, de su negocio. En fin, es lo mejor que hay. Si están vendiendo su trabajo, están como empleados, pues que sean los mejores en el medio. Ok, pero ojalá que el negocio sea de ustedes. Muy bien. Entonces, repitamos, el objetivo del BPN es determinar si el valor presente de los ingresos de un proyecto de inversión es mayor al valor presente de los egresos. Y para eso utilizamos como tasa de descuento CK. Ya lo vamos a hacer. Muy bien. Tasa interna de retorno, TIR, o tasa interna de rendimiento, TIR. No importa cómo la llamen, lo importante es que sepamos qué es. Es la tasa de descuento o tasa de interés que hace el valor presente neto igual a cero en un proyecto de inversión. Es muy importante que aprendamos a manejar la TIR, aunque es muy complicado para interpretarla, pero haremos ejercicios manuales y en Excel, principalmente en Excel, porque a mano se nos complica un poquito, pero vamos a aprender a hacerlo, a ver cómo llegamos a la TIR. Y recordemos de que la TIR tiene como
característica, y es de que al aplicarle la TIR a un flujo de fondos generado por un proyecto, el valor presente neto nos tiene que dar 0. Esa es la gran característica de la TIR. Estado de fuentes y aplicación de fondos EFA. Este estado también recibe el nombre de flujo de fondos, estado de cambios en la situación financiera, estado de origen y aplicación de fondos, estado de fuentes y aplicación de fondos, EFAP, entre otros. Como les decía, un autor lo llama en una forma, otro en otra, un profesor en la universidad lo llama de una forma, otro la llama de otra, pero en sí, todos estos nombres y muchos más recibe el estado de fuentes y aplicación de fondos. En términos generales se conoce como EFA. El flujo de fondos es un estado financiero que se obtiene de comparar dos balances de fechas consecutivas con sus respectivos estados de resultados del periodo que se va a analizar. Este estado es importante porque permite conocer el origen de los recursos y el destino que les dio la dirección de la empresa en aras de buscar el objetivo básico financiero, OBF. También ayuda a visualizar la forma como la alta gerencia tomó las decisiones de financiación, de inversión y dividendos o distribución de utilidades durante el periodo de tiempo analizado. A ver, este estado es supremamente importante para nosotros, porque nosotros debemos de conocer dónde se originaron los ingresos de la empresa y adicionalmente saber qué camino tomar. Entonces, nosotros vamos a hacer ejercicios donde vamos a saber en qué porcentaje los ingresos entraron de una fuente determinada y en qué porcentaje de otras fuentes determinadas. Esto nos ayuda mucho a nosotros para conocer la empresa en esencia, conocer cómo se están comportando todas aquellas personas, los clientes, cómo nos pagan, si realmente el dinero entró por la venta de activos, si entró por la recuperación de cartera, en fin. Pero también nos va a permitir conocer, bueno, cómo invertimos nosotros esos recursos. ¿Están bien aplicados por la alta gerencia? Entonces miren que nosotros vamos a conocer a ver si las decisiones que ha tomado la alta gerencia se están ejecutando tal como ellos piensan. Es decir, recuerden de que las decisiones que toma la alta gerencia en términos generales son 3 o 4, eso depende, pero en términos generales hablemos de estas 3: decisiones de financiación, decisiones de inversión y decisiones sobre dividendos o distribución de utilidades, dependiendo de la clase de empresa. De manera pues de que es muy importante para nosotros saber el origen de esos recursos y qué destino tomaron, qué pasó con esos recursos. De manera pues de que esto nos va a permitir a nosotros manejar con eficiencia la empresa sobre la cual nosotros estamos respondiendo. Utilidad operacional o utilidad antes de intereses e impuestos, UAI. La utilidad operacional es el resultado de restarle a las ventas netas, o sea, los ingresos operacionales. ¿Cuáles son los ingresos operacionales de una empresa? Son todos aquellos que provienen del objeto social de la empresa. Los costos de producción de las unidades vendidas, o sea, el costo de ventas, y también los gastos operacionales. Este cálculo no tiene en cuenta los ingresos y gastos no operacionales. EBITDA. Esta palabra es de respeto.
Todo financiero tiene que saber qué es el EBITDA. En toda empresa, grande o pequeña, se tiene que hablar del EBITDA. El EBITDA es un indicador financiero de gran relevancia para el análisis fundamental de la empresa. Son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones, provisiones y amortizaciones de activos diferidos. Muy bien. Ya veremos y vamos a trabajar con el EBITDA y vamos a hacer buenos ejercicios. Ciclo de caja. El ciclo de caja o ciclo de conversión del efectivo o flujo de efectivo es el tiempo promedio que transcurre desde el momento en que se desembolsa el dinero para la compra de las materias primas o productos terminados hasta el momento de recaudar las cuentas por cobrar a clientes, o sea, hasta el momento de ser recibido el dinero por la caja de la empresa. Se calcula restándole a los días del ciclo operativo, o sea, los días de rotación de las cuentas por cobrar a clientes, más los días de rotación de los inventarios, entonces los días del ciclo de pagos, días de rotación de los proveedores de bienes y servicios. A ver, en términos generales, el ciclo de caja es el tiempo que transcurre desde que sale el dinero de caja para cuentas por cobrar, ser invertido en los inventarios y regresar a caja después de cumplir con las obligaciones con los proveedores. Entonces, ese en sí es el ciclo de caja. Vamos a ver que la fórmula es días de rotación de cuentas por cobrar clientes. No cuentas por cobrar, sino cuentas por cobrar clientes únicamente. Más las cuentas por cobrar de los inventarios menos la rotación de los inventarios menos la rotación de proveedores. Ese es el número de días del ciclo de caja. Entonces, después de que nosotros le pagamos a los proveedores, es que nos queda el número de días, que es el ciclo de caja. Es muy importante, nosotros lo tenemos que acortar. Nosotros tenemos que vivir a toda hora pendiente de este ciclo de caja y si podemos recortar esos días, pues muy bien llegado eso, sería muy bueno. Principio de conformidad financiera, PCF. Según García, 2000, página 350, el principio de conformidad financiera dice: refleja lo que debería ser una sana política financiera en la empresa y sugiere que las fuentes de corto plazo deberían financiar las aplicaciones de corto plazo. Las fuentes de largo plazo deberían financiar las aplicaciones de largo plazo. La generación interna de fondos debe financiar, primero que todo, los dividendos y lo que quedare debe aplicarse a corto y o largo plazo dependiendo de la política de crecimiento de la empresa. Eso lo vamos a aplicar mucho cuando estemos hablando del EFAP. Arandelas financieras. Son todos los costos inevitables que acompañan a un préstamo bancario, tales como estudio del crédito, comisiones, seguros, saldos compensatorios, entre otros, y que se deben tener en cuenta al calcular su costo efectivo anual. Una vez calculado este, se compara con el de otras opciones que se tengan. Saldo compensatorio. Son los saldos mínimos promedio que se deben mantener en la cuenta bancaria de la empresa como exigencia para conseguir un crédito bancario. La cantidad de dinero que representa este saldo compensatorio es de la empresa, pero debe permanecer como saldo promedio, es decir, la empresa no lo puede utilizar, pero sí tiene que pagar intereses por el valor total del crédito. Esto hace que el costo financiero del crédito se incremente significativamente. Bueno, llegamos al fin de esta clase. En las próximas clases seguimos desarrollando, ya entramos en materia en forma y vamos
a darle rienda suelta hasta el final. Es muy interesante lo que queda por delante. De manera pues de que no me queda sino felicitarlos porque hemos culminado con éxito esta segunda clase de la sección 1 de nuestro excelente curso de finanzas de capital de trabajo, método fácil de aprender, el cual te ayudará a triunfar en tu vida profesional. Ya conoces muchos conceptos generales de las finanzas de capital de trabajo. Anímate a dar el siguiente paso con el cual ascenderás un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. En nombre de Universo Virtual Comunicaciones y Héctor de Jesús Cádiz Jiménez, los invitamos para que me visiten en www.matemáticafinancierafacildeaprender.com y en YouTube Miscelánea Empresarial y Facebook Miscelánea Empresarial. Gracias. Acá consiguen todos los videos, no únicamente los de esta materia, sino también los de matemática financiera. Y le doy gracias a Confecciones Flor de Lis, que es el patrocinador de este programa gratuito. Ellos confeccionan ropa interior femenina para vender al por mayor y al detal a los precios más bajos del mercado. Y el teléfono es 301-766-0301 y el fijo 477-5820. Acá tenemos la muestra de lo que ellos hacen, por si les interesa. Ya tienen los teléfonos y se comunican con la propietaria. Y este es mi libro. Para quienes estén interesados en él, lo soliciten en la página que les acabo de dar, de Matemática Financiera Fácil de Aprender. Gracias y nos veremos en la próxima clase. Que estén muy bien.